Muy bien. Para seguir con esta dinámica, obviamente la idea de esta presentación es hablar un poquito de la experiencia más que nada que hemos tenido nosotros en la unidad respecto a la labor que tiene el kinesiólogo en los tiempos del COVID. Ya, mi nombre es Gabriel Rodríguez Neira, soy un kinesiólogo que está desenvolviéndose en la unidad de Medicina Física y Rehabilitación, ya del Hospital de Copiapó, y actualmente cumpliendo funciones en la unidad de cuidados intensivos. ¿Ya? Entonces, nuestra unidad de cuidados intensivos está ubicada en el primer piso de la torre de hospitalizados del Hospital Regional de Copiapó. Ya, una unidad de cuidado intensivo, obviamente, es donde van a llegar casi todos los pacientes que han tenido, en este caso, por el asunto del COVID, han requerido una hospitalización más que nada asociada a ventilación mecánica o que están a puertas, es decir, casi su última oportunidad de salvarse de la ventilación mecánica. La idea de esta presentación es más que nada describir el funcionamiento regular que teníamos nosotros como unidad, la reorganización que tuvimos que sufrir producto de la pandemia, de las nuevas contrataciones, de la abundante cantidad de pacientes nuevos que hemos tenido y finalmente resolver un poquito y aclarar un poquito cómo se están tratando estos tipos de pacientes. ¿Ya? La unidad de pacientes críticos del hospital se subdividía en dos unidades, ya la unidad de cuidado intensivo y la unidad de tratamiento intensivo, la UCI y la UTI respectivamente. La UCI en este caso contaba con 8 camas de aislamiento, ya 8 camas que eran cerradas, y la UTI por su parte 7 camas abiertas que estaban, por decirlo, una al lado de la otra, más una sala de aislamiento. Actualmente la unidad de la UCI se extendió y contamos con 12 camas críticas con aislamiento individualizado de persona a persona y 3 camas críticas abiertas que son las que más que nada se han ocupado con los pacientes no COVID o aquellos que ya han tenido, cursaron con su COVID y ya están con su PCR negativa, es decir, aquellos que no contagian y ya están en una fase más que nada de salida de la unidad. ¿Ya? La UCI siempre ha sido una unidad con una variedad importante de profesionales, de técnicos ya y auxiliares. Contábamos con médicos, enfermeras, kinesiólogos, técnicos de enfermería a nivel superior, auxiliares, nutricionistas y químicos farmacéuticos que apoyaban en la unidad, al igual que una terapeuta ocupacional. Producto de la pandemia, como Katy ya avanzó un poquito, hubo contratación de kinesiólogos, pero no solamente eso, que se nos añadieron 2 cuartos turnos, sino que se sumaron médicos, más que nada un médico de cirugía y un médico de anestesiología, ya se aumentó el número de enfermeras, de paramédicos, de TENS, aumentaron los auxiliares, especialmente muy importante en este asunto que es súper importante la construcción de las salas. Tenemos un apoyo mayor de nutrición para los fines de semana. El químico farmacéutico y terapia convencional lamentablemente no hemos podido tener mayor cuota y se nos incorporó una fonoaudióloga que está cubriendo varias labores en el hospital del seguimiento de los pacientes COVID. Gabriel, disculpa, ¿puedes ampliar la pantalla, por favor? Discúlpame. Ahí, perfecto, gracias. Ya. Y por último, obviamente, los conceptos de bioseguridad, que acá muestro dos imágenes un poco más representativas, pero al comienzo de la pandemia andábamos igual que andábamos la persona de atrás, con overoles, antiparra, con escudo facial, doble par de guantes, cubre calzados, que la verdad a uno como kinesiólogo le limitaba mucho el movimiento y finalmente igual a veces afectaba un poco más cuando uno quería hacer labores un poquito más amplias con los pacientes de mayor movilidad. Actualmente, gracias a la ayuda de IAS y inmunología, de sus servicios respectivos del hospital, y a medida que ha avanzado también la epidemiología y el estudio de los casos, hemos visto que tampoco era tan necesario tanto elemento de protección personal. Actualmente nosotros ocupamos pechera manga larga, par de guantes, ya en algunos casos antiparra o escudo facial y nuestro respirador N95 por el riesgo de aerosoles que puede existir constantemente en un ventilador que se pueda desconectar y obviamente todas esas partículas van a salir al ambiente. ¿Ya? El equipo de kinesiología, como les decía, gracias y por suerte, somos por lo general 2 kinesiólogos, uno antiguamente para UCI y uno para UTI, actualmente ambos cumpliendo labor de UCI, y tenemos la suerte de contar con 2 cuartos turnos, lo cual ha ayudado mucho a este tipo de pacientes que requieren mucha demanda kinesiológica. La labor del kinesiólogo por lo general siempre ha sido evaluar, tratar, rehabilitar a la persona hospitalizada de alta complejidad, más que nada el rol de kinesiólogo en UCI,
con patologías que han comprometido más de algún sistema, pero siempre van a afectar tanto el sistema cardiorrespiratorio y al neuromuscular. Este último muy asociado por los tiempos de sedación y conexión a ventilación mecánica, ¿ya? Y por último, obviamente, vamos a hablar siempre por el cuidado de la ventilación mecánica. Respecto a eso mismo, nosotros tenemos como nuestra estrategia de tratamiento en la unidad muchas terapias. La terapia respiratoria, la motriz, la terapia ventilatoria relacionada al cuidado del ventilador, oxigenoterapia cuando ya están saliendo o antes de que hayan tenido que requerir ventilación mecánica, aerosolterapia para cuando haya sido su uso o su mejor técnica, el cuidado del weaning y el destete en el paciente, la toma de muestras de examen. Ahora los pacientes COVID nosotros somos quienes tomamos los exámenes, los cultivos de secreción más que nada, asistir a intervenciones, que eso gracias a la labor que están los kinesiólogos de cuarto turno hemos podido tener mayor influencia en cuando el paciente es conectado a ventilación, en el momento en que se intuba estamos nosotros ahí junto con el médico y la enfermera para que desde el momento uno, desde la conexión, podamos hacer nuestra labor y ver, evaluar si hay algún compromiso más que nada de la parte más pulmonar, algún neumotórax asociado a la ventilación o paciente con mucha secreción que hay que limpiar inmediatamente el tubo. El posicionamiento, que por esta pandemia ha estado muy en boga, la terapia ventilatoria en el paciente en posición prona, ¿ya? Y un tratamiento interdisciplinar con la ayuda nuevamente de esto que tenemos con audiólogo. Hay en algunas ocasiones que psicólogo nos está visitando y esto nos ha ayudado mucho en el control más que nada de la salud mental de las personas. ¿Ya? Destaco un poquito más las labores que nosotros hemos tenido que reforzar producto de la pandemia en el paciente que requiere mucha ventilación, y obviamente la terapia motriz se nos ha vuelto muy importante porque el paciente sale en casi el 100% de los casos con una debilidad adquirida en la UCI. Ya son muchos tiempos de pseudoanalgesia, casi todos los pacientes que están conectados, 10, 12 días con una pseudoanalgesia importante, con relajo neuromuscular, con posición prona, lo cual obviamente va a afectar mucho su condición musculoesquelética, ¿ya? Y obviamente las pruebas de weaning y destete van a ir aumentando, y lo que es muy importante es la oxigenoterapia, que hemos tenido muchos pacientes con cánula de alto flujo, como comenté en un comienzo, pacientes que están a puertas de caer a terapia ventilatoria y que gracias a las cánulas de alto flujo se han salvado de caer a ese proceso. Me gustaría más que nada relatar que un cambio muy importante que ha sido por nosotros fue la ventilación mecánica en posición prona, ya que tiene múltiples efectos en lo que va a ser la ventilación mecánica, más que nada en disminuir un poquito lo que se habla del strain, del estrés, por decirlo de una forma, que sufre el pulmón al encontrarse en ventilación mecánica, tanto como en supino, pasar en prono, en que se vuelve algo un poco más heterogéneo, ¿ya? La posición prona ayuda mucho al paciente para mejorar su oxigenación, ya al distribuir un poquito más las áreas de ventilación en el pulmón, ya, y junto a los componentes circulatorios que van a ayudar para disminuir un poquito el CHAN, ya que son las áreas de intercambio, favoreciendo esa relación BQ, y por tal, pacientes que hemos podido pronar, muchas veces la oxemia que se mide en la gasometría ha mejorado, pasando en algunos casos de PAFIS, que es una relación de la oxigenación junto con la FiO2, en que PAFIS cercana a 110, que es un distrés grave, han pasado en algunos casos a PAFIS casi a 200, ya que son distrés muy leves, ¿ya? Por su parte, gracias a la posición prona, hemos visto que también el DILI, que es el daño al pulmón, la injuria pulmonar asociada a la ventilación mecánica invasiva, se ha disminuido, y consecuentemente con eso disminuye la mortalidad de estos pacientes. Gracias a la ayuda más que nada del equipo de medicina física y rehabilitación que estaba en el Hospital de Urgencia Asistencial Pública, ya que es la UAP o la Ex Posta Central de Santiago, se empezó a masificar una guía de posicionamiento del paciente en prono, ya con el uso de aditamentos blandos en esta parte, kinesiología, fisiatría, terapeuta ocupacional. En equipo pudimos lograr un consenso de cuál era la mejor que pudiésemos hacer nosotros para nuestros pacientes, y así como nosotros mismos pudimos diseñar nuestro kit. En el caso de la imagen que está superior izquierda para el paciente que está en sedación, y en el caso de abajo un poquito más adaptable, que tuvimos que ocupar almohada para el paciente que está en ventilación con cánulas de alto flujo, que es la que se conoce comúnmente como el pronovigil para estos pacientes. Más que nada, abocado mucho a proteger las lesiones de piel, evitar lesiones más que nada articulares, lesiones de plexo,
¿ya? Y por otra parte buscar el confort de la persona, que créanme que estando 30 minutos en posición prona siente mucho disconfort. En ellos, que a veces tienen que estar 5, 7 días conscientes, es muy difícil. Y gracias a que somos un gran número de kinesiólogos, podemos buscar el mejor confort en relación al posicionamiento de esa persona, lo cual ha ayudado mucho a que puedan tolerar bien la posición, el pronovigil, ¿ya? En ese caso también, que me gustaría mostrar un poquito el esquema, que es uno similar que estamos manejando ya, que este es el que propone más que nada el doctor Bujedo de la Católica, y de la que están usando ellos en caso de los pacientes con sospecha COVID, de cuándo se va a empezar a usar las cánulas nasales de alto flujo, ¿ya? Y cuando el paciente falla, es decir, que sea un flujo muy alto, pero aún así no tenemos una respuesta favorable, que siga taquipnéico, ¿ya? Y que la saturación, más que nada una visión que podemos hacer al borde de la cama, que es el índice de ROX, ¿ya? Que guarda una relación en que mide la SAFI, que es relación de la saturación junto con la FiO2, dividido por la frecuencia respiratoria. Cuando un índice de ROX es muy bajo, nosotros por lo general hacemos un corte un poco más sencillo, cercano a los 5 puntos, es un criterio inmediatamente para llevarlo a intubación. Cuando el paciente ya está intubado, es un criterio general que se ha establecido, que es siempre utilizar ventilación mecánica invasiva protectora, ¿ya? Ojalá con volúmenes corrientes de 6 a 8 ml, kilo de peso ideal, un PIP ojalá entre 5 y 10, más que nada en el paciente que está con COVID ha sido de 8 a 12, ¿ya? Y ojalá la frecuencia respiratoria mínima para conseguir un CO2 dentro de los rangos, ¿ya? Y en algunos casos un poquito más tolerable, siempre que el pH se pueda mantener en rango de 7.35 a 7.45, ¿ya? La FiO2, lo necesario para que el paciente pueda saturar de 92 a 96, y en algunos casos muy graves, ojalá sobre 88. En el caso de nosotros, PAFI, más que nada menor a 150, empezamos con relajo neuromuscular. Si no responde, pasamos a posición prona inmediatamente, con ayuda del equipo, más que nada, para guiar lo que sea seguro, y nuevamente evitar las lesiones de un prono extendido. Y si ya no hay una respuesta mayor, más grande, empezamos con el aumento de PIP, estrategias de reclutamiento más que nada, siempre cuando podamos evitar la sobredistensión, ¿ya? Es así como quiero orientarlo un poquito más que nada al caso clínico que les voy a presentar. En este caso, una paciente que ha estado hace poco tiempo, estuvo con nosotros, de inicial SR, paciente femenina de 58 años. Como antecedentes, una hipertensión arterial sistémica, ¿ya? Y ella además tenía una artritis reumatoide en tratamiento con corticoides, sulfasalina en su caso, ¿ya? Dislipidémica, obviamente, lo cual también afectaba un poquito más que nada al equipo médico, químico farmacéutica, por el uso de la pseudoanalgesia, ¿ya? La paciente era obesa, una obesa tipo 3, ya un IMC mayor a 40, lo cual condicionó un poquito más que nada también su evolución. Ella desde el día 24 de julio inició con síntomas respiratorios, más que nada disnea leve, y el día 26 de julio empezó se tomó su examen de PCR, el cual dio positivo. 5 días después del inicio de síntomas, consulta en urgencia por sentir mucha disnea, y además en el examen de la gasometría de la misma urgencia ya se observa una hipoxemia. Una disnea, si bien algo leve, pero por el criterio más que nada de requerimiento de oxígeno, la paciente llega hospitalizada más que nada a piso de cama básica, en este caso fue la UC. El 1 de agosto la paciente empieza con un deterioro respiratorio importante, ¿ya? Y más que nada asociado por la taquipnea. En esta oportunidad la paciente no pasa por la UTI y se presenta directamente a UCI, pues en UTI, dado el contexto, ya tenía mucha demanda, no había cama y no había disponibilidad tampoco para llevarle una cánula nasal de alto flujo. En esa instancia nosotros la recibimos en UCI. Llegando a la UCI se conecta a cánula nasal de alto flujo con un flujo de 60, una FiO2 de 60 en su inicio, y se inicia el pronovigil, ¿ya? Al examen global la paciente estuvo algo febril, ya se tomó su TAC, se presentaba deshidratada y me daba mucho disconfort con la posición prona. Ya una paciente obesa que la verdad costó mucho poder acomodarla. Su índice de ROX
en un comienzo 5.3, bastante límite, un Cabrini de 4 puntos, que es una escala más que nada de estrés, más que nada de la ventilación. Su gasometría, bastante aceptable, ya, si bien algo hipoxémica, un CO2 más que nada manejable dentro de todo, y un pH que no se comprometía. La PAFI sí, bastante baja, pero disminuyó mucho, más que nada su trabajo respiratorio con la cánula, así que se decidió observar para ver si era necesario llevar a intubación. Se tomó su rayo control y su primer TAC, como los vemos en la imagen. Ya la verdad que se observa bastante compromiso del parénquima, bastantes zonas de condensación, un poco de vidrio esmerilado más que nada hacia posterior. Ya. Por último, abajo vemos su primera radiografía que se tomó en la unidad y por la cual se ve alta distribución, más que nada, mucho enfisema, ya, y bastante borrosa, una radiografía casi blanca. Aún así, su mecánica respiratoria aceptable, por lo cual se decide aún manejar un poquito con cánula. Lamentablemente, la paciente siguió con cánula. Tercer día, vimos un descenso ya progresivo de la PAFI menor a 100 y empezó más que nada la paciente a retener CO2, aún así sin compromiso de su pH, por lo cual se veía estable, no se veía muy disneica, lograba conversación fluida, ya un Cabrini de 5 puntos, que es más que nada un distrés moderado, y un ROX cercano a 11 puntos, lo cual nos alejaba mucho de tener que intubar. Pero el cuarto día ya la paciente requirió mayor cantidad de FiO2, hubo un compromiso importante de su CO2, ya una hipercapnia bastante poco tolerable que comprometió pH, un Cabrini de 7 puntos y un índice de ROS 4.1. Ya definitivamente pasó el corte de lo que iba a ser un buen predictor de cánula, por lo cual la estrategia recomendaba intubación orotraqueal. Como les decía en un comienzo, ventilación protectora, ya más que nada, y fue una paciente muy difícil de ventilar. Ya se intentó en un comienzo con presión control para disminuir su demanda de oxígeno que ella pedía. Se intentó maniobra de reclutamiento con PIP de 10, 15 a 20 y nunca se pudo lograr una buena presión de distensión, una estrategia protectora. Ya presiones mesetas muy altas, ya que se pueden, en los que son más conocidos de ventilación mecánica, que uno realiza una presión de pausa aproximadamente 3-5 segundos y uno ahí puede ver cómo está la compliance pulmonar. Ya cuando uno habla de ventilación protectora, por lo general uno espera que la diferencia entre esa presión meseta que se alcanza en la presión de pausa y el PIP, que es una presión basal, no sobrepase los 20. En el caso de ella, muy límite, pero con requerimientos muy altos de FiO2, un 80%, con lo cual era bastante iatrogénico para la persona por el riesgo que todos conocemos de tener un oxígeno muy alto en relación al barrido del nitrógeno y el riesgo de atelectasia, además que todos sabemos que no es algo tan nocivo para el pulmón. Se inició relajo neuromuscular, no presentó mejorías del nivel gasométrico, e inmediatamente posición prona, las cuales sí tuvieron una muy buena respuesta con el paciente. Ya a las 48 horas el pH de la paciente ya se había normalizado, su CO2 bastante permisivo dentro de todo, ya, y una oxemia sobre 80, ya no estaba hipoxémica, PAFI aún no sobre 200, ya, pero que a las 48 horas ya se estaban acercando a ella, por lo que se inició de retorno a posición supina, porque podíamos ventilar a ese paciente, ya no estábamos produciendo tanto daño, probablemente ya logró una estabilidad alveolar importante, y se empieza a hacer suspensión del relajo neuromuscular con fines de ya empezar a despertar a la paciente. Ya a los 8 días la paciente ya estaba más tranquila, pasó por despertó, se pasaron a modos parciales y finalmente a modo espontáneo. Se hizo prueba de ventilación espontánea, más que nada en presión de soporte más PIP, las cuales fueron superadas, y se decidió extubar a la paciente. Lamentablemente para nosotros, y algo que ha sido bastante común a nivel nacional en los pacientes que cursan con COVID, y que probablemente también va asociado un poquito al prono, la vía aérea alta no respondió bien y empezó a presentar estiloslaringe a los 30 minutos. Eso llevó inmediatamente, casi espontáneo aumento del trabajo respiratorio. Se decidió en equipo llevarla a la intubación porque era lo más seguro para ella para no producir más daño. Dado el contexto de una paciente que por vía aérea superior, no un compromiso pulmonar, no superó su extubación, como equipo se decidió llevar a traqueostomía quirúrgica, ya,
localmente fue bien tolerado por la paciente, pero al día subsiguiente, en el que ya decíamos, vamos a empezar a despertar la paciente empieza con un compromiso ventilatorio en el cual las presiones empiezan a aumentar. Y frente a eso, junto con la enfermería nace la sospecha de que pudiese estar haciendo un hilio médico, más que nada porque la paciente ya llevaba bastantes días sin deposición. Recuerda que fue una paciente que estuvo mucho tiempo con sedación, en posición prona, lo cual limitó bastante la movilidad, ¿ya? Y además un episodio de mesis. Se hizo un TAC, se descartó algo necrótico y se ayudó medicamentosamente para poder favorecer el flujo intestinal y además con la ayuda de nosotros como terapeutas, en la cual ya podíamos hacer una movilidad un poquito más que nada, un poco más activa. Se pidió disminución de la sedación importantemente, ya, y empezamos nosotros a hacer un poquito más de actividad con la persona, lo cual favoreció mucho su tránsito y permitió mucho más que nada tener una ventilación mucho más protectora y más tranquila. Así a los 2 días ya teníamos una paciente SAS4 que ya nos colaboraba, nos comprendía en un modo parcial, más que nada por el compromiso que generó este pequeño hilio, más que nada que sinceramente fue de rápido paso, y tuvimos una paciente que ya tenía buenos gases, buen pH, una buena CO2, buena oxemia, PAFI sobre 200, por lo cual se empezó ya más que nada en esta paciente a hacer entrenamiento. Ya era una paciente que si bien ya llevaba varios días en la UCI, probablemente ya teníamos una debilidad ahí adquirida y que requería mucho soporte ventilatorio y aún mucha PIP, ¿ya? Por otra parte, el día 17 ya la paciente está con traqueostomía, más que nada se ha empezado con su entrenamiento por parte kinésico, acompañamiento desde la parte fonoaudiológica, ya que es una paciente con tráqueo despierta. Y más que nada, también recibió ayuda de la terapeuta ocupacional. Ya, lamentablemente, ahí no apareció una alarma para nosotros, que ese día la paciente apareció con una agitación psicomotora. Se vio más que nada equipo interdisciplinar un poco, que era paciente que si bien era agitación, no era un delirio, y ahí prendimos un poquito nosotros la alarma de darle un poco más de cuidado a la paciente, porque por su personalidad ya era una paciente muy demandante y que sentía mucho estrés cuando no era comprendida producto de que estaba con un ataque, o ella despierta queriendo expresar sus opiniones, y eso igual generaba un poquito de conflicto del ventilador, ¿ya? El día 20 ya la paciente está mejor, más tranquila, cooperadora, nunca deliriosa más que nada, y se empezó ya más que nada con estrategias de entrenamiento ventilatorio, pudiendo ya en este caso darle ventanas de Trachvent, ya que es decir, desconexión parcial del ventilador por cierto periodo de horas, que se fue más que nada con la ayuda del equipo de kinesiología, que ahora podíamos hacerlo un poquito más extenso, más calculado, más preciso, en la cual podíamos también denotar cuando el paciente ya superaba su tiempo de entrenamiento y cuándo podía seguir más, cosa que antes no podíamos ver porque el paciente 7, 8 de la tarde, que era un buen horario en que todavía podíamos hacer un poquito más de entrenamiento, no estábamos con la supervisión de nosotros kinesiólogos para hacerlo, y esto nos ayudó mucho más. Ya a esa fecha la paciente se evalúa con MRC, ya más que nada para ver cómo estaba la fuerza muscular, ya que es un buen predictor de debilidad. Ya por lo general un MRC menor a 42 uno puede hablar un poquito de debilidad ya adquirida en UCI, en el caso de la paciente estaba con un MRC de 30. Para el día 23 la paciente mejor, ya estaba tolerando 20 horas de ventana, era una hora de bien tolerado, por lo cual se decidió darle un poquito de descanso. Para el próximo día ya empezar completamente el destete de 24 horas y ver completamente la tolerancia del paciente a las 24, 48, 72 horas. La paciente estuvo mucho mejor, cooperadora, y finalmente ya estábamos logrando un paciente que estuviese en sillón, obedecía órdenes, ya un MRC sobre 24, ya estaba venciendo su debilidad. Nos colaboraba funcionalmente con el F6IQ, ya era una paciente que ya se estaba girando casi con la mínima asistencia. Ella misma toleraba el sedente borde cama independiente, por lo cual ya estábamos haciendo terapia en Berger y bipedestando a esta persona, por lo cual los médicos, ya viendo que el paciente ya hace mucho tiempo se había desconectado del ventilador, pero más que nada queríamos vencer un poquito más que nada la habilidad de la paciente, y por tal se decidió más que nada que con el equipo de rehabilitación fuera una paciente que fuese ya capaz de bipedestarse, un buen control en sillón, un buen control en cama, colaboradora, un buen estado más que nada, que no presentase algún periodo de gestación, después con la ayuda de la fonoaudióloga y la terapeuta, y en algunos casos oportunidad de acompañamiento psicológico de la persona, más que nada para entregar a una paciente
que se fuese estable a un piso de menor complejidad y bajo ningún contexto tuviese que volver nuevamente a la unidad por ventilación. Eso es más que nada mi presentación. Muchas gracias por su atención. ¿Alguien más que Sí, quiera? hola, Hola, buenas noches. buenas noches. Hola, soy Kim, de la UPC. Hola chicos, los felicito por su presentación. Quería consultarle al Gabriel y al Carlos las secuelas que está dejando el COVID en los pacientes. ¿Ustedes en qué lo notan, por ejemplo, tanto en su función respiratoria? Porque me imagino que un paciente ventilado COVID requiere más días de ventilación mecánica que un paciente no COVID, ¿o no? Y lo Sí. otro, que el entrenamiento muscular que le están haciendo, supongo que no, debido a la patología y al virus, no le pueden tomar pimometría, ni tampoco ejercitarlos con válvulas IMT. Por lo tanto, el entrenamiento lo están haciendo en base a la evolución médica del paciente, ¿o no? ¿Cómo lo están haciendo ahí, Gabriel? ¿Y los días de ventilación mecánica en ellos es más largo o ha costado más destetarlos que a los otros pacientes? Mira, hay dos cosas. Los pacientes, por lo general, los que hemos tenido la ventilación mecánica prolongada, definitivamente prolongada, 14, 21, 30, 40 días, la primera paciente COVID que llegó en un momento en que todavía no estábamos usando tantos corticoides, que vivíamos con el miedo antiguo de que no, mucho corticoide va a generar sobreinfección. Finalmente, hoy en día, del manejo médico corticoide apenas llegan los pacientes acompañados de antibióticos para evitar algún tipo de sobreinfección, lo que ha reducido bastante el tiempo más que nada de hospitalización y de ventilación, porque disminuye bastante el componente inflamatorio que genera el COVID. Pero siguen siendo ventilaciones prolongadas. Por ejemplo, los pacientes ahora que tenemos nosotros hospitalizados que están con ventilación, que toco madera, son pocos, pero ellos tienen 21, 30 días. Ahora, por lo general, el paciente que actualmente ya lleva más de 30 días es un paciente con una mortalidad muy grande, que es un paciente que no lo hemos podido ni siquiera lograr despertar para poder evaluar cómo está su mecánica respiratoria y cómo está su fuerza, sino que es un paciente que el compromiso gasométrico no deja ni siquiera sacar de un reposo completo ventilatorio. El paciente que ha podido salir, pongamos ejemplo el caso que mostraba, es un paciente que estuvo 20 días, un poquito más yo diría, en ventilación y que salió con una debilidad importante. Conversando con algunos colegas de otra parte, obviamente la pirometría no se ha podido realizar formalmente, evaluación de la PIMAC, pero sí están usando las válvulas Threshold. De hecho, nosotros al hospital, al través de la unidad, lo conversamos con ella. El material es esterilizable y se está usando igualmente los filtros, que la sugerencia formal es no usar filtros, pues aumentan la resistencia y no permiten una medición tan fidedigna de lo que puede hacer, ejemplo, la carga, pero finalmente sí lo podemos hacer. Estamos haciendo evaluación de carga incrementales directamente con las thresholds, que son medidas de una evaluación de resistencia más que una evaluación de fuerza formal, sino que una evaluación de fuerza de resistencia, en la cual estamos colocando, ejemplo, los pacientes con las válvulas threshold con el mínimo, ya que son los 9 centímetros de agua, y progresivamente cada 1 minuto vamos aumentando y viendo cuándo es capaz de romper la válvula, que si viene una carga de tolerancia más que nada, que es el ejercicio más que nada, por decirlo, de un tipo aeróbico con el paciente, igual nos ha servido más que nada para tener un seguimiento del paciente en cómo están sus mediciones de capacidad muscular inspiratoria. Ya, obviamente no es lo ideal, el pimómetro que tenemos nosotros en la unidad no puede. Sé que en otra unidad lo están usando igual porque hay filtros más que nada para el sensor de presión y por tal el pimómetro se puede entrar a la unidad, pero obviamente si no hay un filtro que regule el paso del flujo del aire por el pimómetro no se pudo usar. ¿Ya? Y obviamente en un comienzo, como no se sabía, no era la sugerencia usarlo porque no se sabía si esto con la esterilización se iba, que el material iba a ser desechable, estábamos haciendo entrenamiento funcional. Más que nada en un comienzo el paciente, cuando, así como lo decía Carlos, si el paciente, ejemplo, todavía no es capaz de incorporarse, no tiene buena movilidad,
entrenamiento de la fuerza un poco más localizado hasta que el paciente va despertando, va recuperando funcionalidad y se va trabajando un poquito más el componente axial. Pero sí, un paciente que sale sumamente debilitado, el destete en la mayoría de los casos ha sido con traqueostomía, mucho tiempo de ventilación, la traqueostomía le ha ayudado mucho a reducir el espacio muerto, y además como ya no hay un tubo en la vía aérea, es mucho más fácil entrenarlo de la parte muscular, los podemos tentar, mover y el tubo no les causa disconfort en la vía aérea. ¿Y cuántos pacientes, casi todos los COVID están saliendo con traqueostomía más o menos? Sí, ejemplo, si es un paciente que ya está más de 10 días, por lo general ya sabemos que va a traqueostomía. ¿Y cuánto se están demorando en destetarlo desde la ventilación mecánica? ¿Cuándo están con la traqueostomía? Por lo general, ejemplo, paciente que sale a traqueostomía ya se empieza a despertar. Es como ha sido, así como la tónica, si se van a traqueostomía, pasan 2-3 días, PAFI sobre 200, se empieza a despertar, y ya por lo general cuando ya está despierto y es un paciente que ya podemos entrenar una semana, a lo más yo diría que ya lo estamos desconectando de la ventilación. Y de ahí pasan al OC, ¿dónde es Carlos? Por lo general cuando están saliendo de la unidad no van directamente a la OC, no pasan a UTI, pasan directamente a la OC. Y en la UC, Carlos, ¿ustedes están viendo la decanulación o ahí se están mandando a otro piso? No, con varios pacientes hemos hecho el tema del trabajo de la decanulación. Estamos trabajando ahora con fono, así que nos está ayudando bastante en el tema del manejo de deglución. ¿Ya? Estamos haciendo ejercicio con válvula de fonación hechiza. ¿Ya? Esa de su filtro HMFI con harta tela para poder alcanzar la oclusión y hacer el destete progresivo. Ya al principio lo estábamos haciendo nosotros, ya, pero ya que tenemos el apoyo de alguien especializado es mucho mejor. De esto salen muy rápido, en 1 o 2 semanas ya hemos tenido la mayoría de los pacientes decanulados. Así que no hemos tenido se ha notado el cambio con el trabajo de las fonos, ya no es tanto de nosotros, cosa que claro, no si está con nuestra área. Nosotros nos dedicamos principalmente a sacar de las tráqueas por un tema de que no había tanto disponibilidad de bomba de aspiración, más por el cuidado de vía aérea, más que, pero ahí se ha notado el trabajo del tema de la deglución y voz, trabajo y eso ha sido rápidamente una cosa que lo vieron hasta los otorrinos. Así. Genial, qué bueno. Los felicito, chicos. Muchas gracias. Recién comentaron, Gabriel, el uso de por ejemplo, de protocolos de destete, ¿no es cierto? Y comentó que en el caso que presentó que habían tenido una falla después de la extubación. ¿Ustedes para evitar esta falla al momento de la extubación han pensado en implementar quizás una terapia de Heliox antes de proceder este winning, este destete, ya que se sabe que el Heliox disminuye, digamos, la incidencia, ¿no es cierto?, y la aparición del estridor post-extubación y hace que se desinflame la vía aérea superior para evitar complicaciones después del destete, o no cuentan con tratamiento de Heliox ahí en el piso. Esa es mi pregunta. Mira, sabes que de mi parte yo creo que no debiésemos, probablemente no lo contamos con él. En el caso nosotros ocupamos un poquito como de dexametasona para tratar de disminuir un poquito la inflamación de la vía aérea, un poquito más medicamentoso, pero mira, así sinceramente, de los pocos pacientes que hemos podido sacar de ventilación sin tubo, que habrán sido como 8 pacientes, ejemplo, extubados, literalmente no han tenido que salir con traqueostomía. Solamente 2 pasaron la extubación y los otros 6 fallaron por vía aérea superior, mucho estridor. Es una tónica que es global, yo diría. Yo creo que no es solamente en la unidad de nosotros, sino que se ha repetido en otros países. Junto con los colegas de otras regiones, uno siempre va preguntando, oye, ¿por qué? ¿Qué están haciendo ustedes? Las otras cosas. Se ha visto que en algunos casos probablemente, y algunos acusan un poquito al prono, que probablemente daña la vía aérea,
y es una inflamación importante que cuesta manejar. Nosotros con la Dexa tratamos y de hecho es extraño porque los pacientes, nosotros para extubar hacemos un test de fuga, que es más que nada mide el volumen que entra por el ventilador y el que sale por el ventilador. Cuando la diferencia es del 15%, es decir, el aire que vuelve, por decirlo de alguna manera, tú desinflas café, es que está saliendo al ambiente y por eso el ventilador no lo mide. Eso se llama fuga. Nosotros la medimos y por lo general los pacientes, si es una fuga menor a 15, es decir, que nosotros sabemos que la vía ya está edematizada, no lo sacamos y se hace con tratamiento más que nada de corticoides para dar de desinflamar. Pero en estos casos incluso eran fugas 40, 35, una fuga más de lo que uno espera. Y aún así, apenas salía el tubo, estos pacientes empezaban con una obstrucción importante y casi siempre ha sido la tónica. 25, 30 minutos después de sacar el tubo, una vía importante, aumento de trabajo respiratorio que requiere inmediatamente la intubación. No hay nada que nos haya hecho como predecir eso. Ahora, claro, ha sido común, pero tampoco hemos tenido tantos pacientes con tubo como para decir, no, esto es a ciencia cierta que todos van a salir con vía aérea obstruida. Ahora, ¿qué es lo que pasa también? Los pacientes salen con sus tráqueos, y los casos de los pacientes que han salido con tráqueo, la otorrino lo evalúa y siguen con mucha inflamación en la vía aérea superior, incluso después de haber salido con el tubo, a veces 2 semanas, 3 semanas, que es el criterio que no nos permite decanular. Y que siguen con mucha vía aérea así inflamada. Probablemente desconozco si en la unidad se maneja un poquito más el Helix. Nunca he escuchado que se ocupe en la unidad, así que probablemente no se maneja. No se usa. Y siempre estamos con el Dexa, que la verdad es que el resultado no nos ha mostrado favorables cuando el paciente ya está con el estridor. Muchas gracias, colega. De esto, complementando un poco la respuesta del Gabriel, que de repente trabajamos arriba con la decanulación, hemos visto con la otorrino muchos pacientes con parecias cordales. Entonces es también una probable causa de las obstrucciones. Muchos pacientes con su voz soplada que no son capaces de articular, principalmente el trabajo ha sido principalmente de eso, de la parálisis cordal que han tenido los pacientes, que sospechamos que puede ser el momento de la intubación, ¿no? Pero no lo tenemos claro.